días. Para los que no me conocen, soy Martín Salazar, soy docente de esta cátedra, aunque veo muchas caras conocidas, y eso es bastante alentador porque significa que somos muchos los que estamos en estos temas. Hoy me toca jugar en esta condición de la Universidad del Congreso y desde ahí también darle la bienvenida. Así que, bueno, la idea era participar y contarles un poco lo que están haciendo los jóvenes, los estudiantes de arquitectura de esta facultad, porque a lo largo de este día hemos visto muchos de los trabajos que están haciendo a nivel profesional, que están haciendo a nivel de ingenieros, arquitectos y toda una labor que vienen trabajando, pero ya en el campo del ejercicio profesional o en el ejercicio de otros poderes y otros saberes. Nosotros lo que le queríamos contar un poco tiene que ver con esta idea de que cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible es imprescindible pensar en las generaciones presentes, pero también es imprescindible pensar en las generaciones futuras. De ahí donde nuestro papel como universidad, y en nuestro caso como Facultad de Arquitectura, nos resulta sumamente importante, porque nosotros, desde nuestro lugar, estamos generando un nuevo conocimiento, y ese conocimiento va a hacer que estas generaciones futuras de arquitectos puedan tomar mejores decisiones para alcanzar ese desarrollo sostenible. Entonces, lo que le queremos contar un poco tiene que ver con esta idea de estos arquitectos centennials. Yo, por ahí quizás soy millennials, pero estos arquitectos centennials que estamos formando desde la universidad van a ver que ya vienen con muchos saberes, muchos compromisos y sobre todo muchas ganas de hacer cosas en esta dirección. Entonces, bueno, la idea era esta, contarles cómo se están formando los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Congreso en estos temas relacionados a hábitat por un lado y a sustentabilidad. Y ahí entramos nosotros, nuestra cátedra. Digo nosotros porque no soy la única persona, sino que siempre tenemos un montón de profesionales que nos están acompañando. La cátedra se llama Hábitat Digno, ya tiene una connotación bastante interesante, bastante fuerte, porque ya le estamos adjetivando al hábitat. Es una cátedra electiva. Dentro de la currícula no hay cátedras de esta característica. Es una cátedra que al ser electiva vienen aquellos estudiantes que tienen ganas, que les interesa o que por ahí les llama la atención. Entonces, eso para nosotros genera un desafío, porque de algún modo hay que sostenerlo. De algún modo, estos temas le tienen que llegar a los futuros profesionales. Esta cátedra que es electiva es muy chica, es muy corta, tiene apenas 15 clases, no es mucho, no es anual, es una cátedra de carácter teórico-práctica. Nosotros hacemos y pensamos, y eso es lo que se está buscando. Y también tenemos un posicionamiento, como dijo Fanny hace rato, también desde la academia, en las cátedras, que por lo general las cátedras son unidades de ejecución de un plan de estudio, de una currícula. También tenemos posicionamiento. Y en nuestro caso, nuestro posicionamiento es un posicionamiento sociocrítico con elementos de sustentabilidad, le decimos. Este posicionamiento apoya o se sostiene en base a defender determinados valores. Desde ahí es donde nosotros trabajamos. También, al igual que como hemos estado viendo hace rato con las exposiciones de los propinantes, también adherimos a una metodología de la complejidad, a un pluralismo metodológico. Es decir, que entendemos que hay múltiples métodos para alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable. No hay un único método, hay diferentes. Veíamos las metodologías que aplica Fanny, que inclusive mostró varias, las que Julieta mencionaba, que ellos también están trabajando. Bueno, nosotros creemos que, justamente como decía Anel más temprano, si queremos resultados distintos, entonces no sigamos repitiendo las mismas. Entonces por eso es que trabajamos con distintas metodologías de participación. Algo importantísimo que tiene que ver con nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de metodología de enseñanza-aprendizaje, diferenciamos el proceso de enseñanza del proceso de aprendizaje. Nuestro proceso de aprendizaje se apoya en lo que se conoce como la mediación pedagógica, que parte de colocar en el centro del aprendizaje al estudiante. Y eso implica renuncias. Y esas renuncias vienen del lado de los docentes. Y por ahí los profesionales no estamos acostumbrados a hacer ciertas renuncias, sobre todo cuando creemos que tenemos un conocimiento validero.
Entonces nosotros tomamos esa posición y decimos, bueno, renunciamos, pero para poder poner en valor el aprendizaje de los estudiantes. Y sobre todo el aprendizaje de los estudiantes con estos temas que vamos a ver. Desde ahí nos paramos. ¿Esto qué significa? Que no es una cátedra donde tradicionalmente hay un parcial y ese parcial es escrito y repiten y nada, sino que a nosotros nos interesa mucho combinar el proceso con el producto. Como decía Julieta, hay muchas veces que el proceso es mucho más enriquecedor que el producto. Y es quizás esa nuestra mayor diferencia. Bueno, los estudiantes, ellos toman a partir de 7 tópicos o 7 temas. El primero con el cual trabajan es un recorrido en torno a la escala de políticas global de hábitat y su vinculación con los objetivos de desarrollo sustentable, que son del 2015, a la nueva agenda urbana del 2016, esa agenda urbana que es la dimensión física o la dimensión urbana de esos objetivos de desarrollo, sobre todo vinculado al número 11, y las desigualdades que se comparten estructuralmente en América Latina. Que no somos los únicos que tenemos desigualdades de vivienda, desigualdades de infraestructura, sino que son desigualdades que se comparten. Y en ese barrido vamos de lo internacional a lo latinoamericano y a lo nacional. El segundo tópico, el segundo tema que trabajan tiene que ver con las metodologías de abordaje. Es decir, qué aspectos, y sobre todo qué aspectos de la pobreza y del hábitat son importantes. La multidimensionalidad del problema del hábitat, que no es solo la vivienda, que muchas veces se lo enfoca como lo objetual, sino que es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo hacemos como futuros profesionales para poder abordar estos temas? Es muy difícil ir a preguntarle a alguien y querer arrancarle un conocimiento, cuando esas personas tienen otras lógicas. Entonces, bueno, sobre eso también lo trabajamos. El tercer punto tiene que ver ya con la lógica de la necesidad, o la lógica de producción social de hábitat, y ahí lo que ven, y se entusiasman mucho los estudiantes porque ven los procesos de autoproducción, que no es lo mismo que autoconstrucción. También ahí ven las diversas estrategias, o en otras palabras, cómo hacen las personas para ingeniárselas, para resolver sus problemas de vivienda y de hábitat. Esto, yo no sé si alguno me reconoce. La favorita. Esto es un asentamiento que ya no está más. Hace 2 meses que no está. Pero me pareció sumamente emblemático, porque si ustedes observan cómo el cartel de McDonald's está presionando sobre el cartón, como muy simbólico. El cuarto tópico tiene que ver con la lógica de la producción desde el Estado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo piensa y cómo lo hace el Estado? Somos muchas veces muy críticos con lo que hace el Estado. ¿Cómo trabaja el Estado haciendo viviendas y cómo trabaja el Estado haciendo hábitat? Entonces, bueno, trabajamos con esos temas. Cómo muchas veces se tipifican, pero también cómo hay muchos y muy buenos conocimientos que hay desde el Estado. Entonces también hay un poco la mirada hacia lo que está haciendo el Estado, hacia las políticas públicas que se llevan, un poco la historización y las distintas respuestas que da. El quinto tema tiene que ver con la lógica de producción y reproducción del mercado. Esto es quizás lo que los arquitectos están más acostumbrados a hacer, que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios. Estos desarrollos inmobiliarios, los arquitectos están mucho más acostumbrados, mucho más fácil de ver. Inclusive desde otras disciplinas muchas veces se asocia al arquitecto con determinadas obras, con determinadas formas de hacer ciudad. Bueno, nosotros desde una mirada más crítica y entender cómo pujan esta lógica del mercado sobre las otras dos lógicas, también avanzamos en ese conocimiento. El sexto tema que suele darse tiene que ver con la integración del territorio, en el territorio de estas 3 lógicas. Un poco lo que más temprano José comentaba, qué es lo que está pasando a nivel de los procesos de territorio, y sobre todo en estos enclaves que son bastante importantes acá en Mendoza. Es muy común que donde hay un barrio privado cerca o a los alrededores haya un asentamiento humano. ¿Cierto? Bueno, tiene toda una lógica
apropiación del territorio. También damos una mirada a algunas buenas prácticas, porque también hay que decirlo. Yo siempre digo que, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda puede dar mucha cátedra de las cosas buenas y de las cosas malas también. Entonces, es saber también. Y acá yo puse dos ejemplos, uno que tiene que ver con la producción social de hábitat, que este fue un Zoom que construimos con estudiantes ahí en Piedras Blancas con Superadobe. Y también puse desde el Estado cómo se empezaron a hacer las primeras viviendas bioclimáticas en Mendoza, no sé si las conocen, que incorporan algunos elementos de bioclimatismo. Ya seguramente Dino más tarde les va a comentar ya una segunda generación de este tipo de viviendas con el GEF 4861. Pero bien, estos temas que yo les he comentado no se van dando en forma lineal. No es, bueno, tal clase tratamos tal tema, a la otra seguimos. No es un proceso lineal, porque la realidad no es lineal. Estos temas se van trabajando a manera de tópicos y a manera de debate. Y eso tiene que ver mucho con cómo lo hacen los estudiantes, cómo trabajan ellos. Bueno, lo que nosotros hacemos, partimos con casos reales de hábitat. Nosotros no trabajamos con casos que no sean reales, sino trabajamos con el territorio. Vamos a la fuente, vamos al conocimiento. Los casos parten, en algunos años lo que hemos hecho es partir de casos que les damos nosotros que iban emergiendo. Por ejemplo, un año trabajamos con el asentamiento o el barrio popular, como quieran llamarlos, de Valle Encantado. Otro año trabajamos con Los Hornos. Pero también, a partir de que vimos que los estudiantes tienen mucha necesidad de trabajar y hubo muy buena respuesta, empezamos a trabajar con casos que son de interés de los estudiantes, casos sensibles. ¿Quién no ha pasado por ahí, sobre todo los arquitectos, aquellos que tienen una mirada un poco más social, y ha dicho, che, ¿qué está pasando acá en esta parte del territorio? Qué interesante sería poder trabajar. Bueno, lo que nosotros potenciamos justamente es eso, es que los estudiantes puedan, a partir de sus propios intereses, trabajar en esos casos. Lo hacemos de la siguiente forma. Tomamos, a partir de los casos que proponen, los estudiantes lo trabajan posicionándose como si fuesen arquitectos que trabajan dentro de alguna de esas lógicas. Es decir, como si fueran ya recibidos profesionales que están trabajando dentro de alguna ONG, que trabaja en algún barrio, o que trabajan dentro del IPD, o que trabajan dentro de algún desarrollador inmobiliario. Entonces, de esa forma ya ellos se posicionan y ya se identifican como profesionales y ya tratan de involucrarse en el ejercicio profesional. Esto es lo que nos lleva a que hagan muchos diagnósticos de los problemas, muchos diagnósticos territoriales, técnicos, pero también a que haya muchas propuestas individuales y grupales. Y vieron ustedes cómo articulan los estudiantes. Qué bien que trabajan y trabajan en equipo muchas veces, que también eso suele ser a veces bastante difícil. Como le comentaba, hemos trabajado algunos de estos barrios populares y o asentamientos humanos, barrios del Estado también. O sea, nosotros trabajamos con todo el abanico de estas tres lógicas. Ahora bien, temas que les mostré, o tópicos y casos, se los trabaja en gabinete y en el campo. Por esto que les decía de que no hay un trabajo indivisible. Y si ustedes recuerdan que yo les acabo de comentar que la metodología que aplicamos de proceso de aprendizaje pone en el centro del aprendizaje a los propios estudiantes, entonces veamos qué actividades están haciendo. Les queremos contar qué actividades están haciendo. Para empezar, nuestras clases son estas. Nosotros partimos ya de una ruptura con el aula. Esto que es sumamente incómodo para mí en este momento, que es estar al frente, para nosotros es algo que no pasa. No tenemos una mirada de clase magistral, sino que tenemos esta mirada de clases en donde todos los estudiantes escuchan, opinan, interactúan. Y es increíble, es realmente increíble
lo que saben los estudiantes y que muchas veces no se lo escuchan. Hay muchos estudiantes que viven en barrios que son del Estado o que han sido construidos por el Estado, y ustedes vieran el saber que traen. Hay muchos estudiantes que también han tenido cierto contacto con otros tipos de territorio y traen un saber, y que muchas veces en la academia no se los escucha. Entonces lo que nosotros tratamos de potenciar es justamente esa escucha. Hay mucho diálogo, pero también, y para aquellos que son de las disciplinas proyectuales que saben, hay mucha lectura. Y los que son de las disciplinas proyectuales o de las ciencias duras saben lo difícil que es que los estudiantes se comprometan y adquieran y agarren un libro y quieran leerlo. También, y no es menor, los estudiantes trabajan con artículos científicos. Buscan y trabajan con artículos científicos y se les abre una ventana increíble al conocimiento. Se maravillan porque empiezan a encontrar cosas que no se imaginaban. Por supuesto que hacemos uso de las tecnologías informáticas actuales y lo cuelgan a cada paper que analizan y trabajan, lo cuelgan en la página de Facebook de la cátedra. Reflexionan sobre el quehacer profesional, también buscan información en organismos. Muchas veces los mandamos a que vayan a buscar información al Instituto de la Vivienda. Hay muchos de por acá que nos ayudan, nos facilitan, sobre todo muchos conocidos. Debate. Hemos generado muchas veces cambio de roles, incluso hemos traído estudiantes de otras universidades que están en igualdad de condiciones para que actúen o oficien de jueces. Como ustedes saben, los arquitectos también muchas veces les toca hacer pericias. Bueno, los ponemos a los estudiantes de las otras facultades a hacer pericias. Es muy enriquecedor. Argumentan la toma de posiciones y las decisiones que toman. Y ya no solo son las decisiones proyectuales, son decisiones de proyectos amplios de hábitat. Y por supuesto que diseñan. Pero como eso era lo esperable, quisimos contar poco de lo que están diseñando. Caminan los barrios, caminan los asentamientos. Yo diría que van a lo profundo, pero del conocimiento y de los asentamientos. Y se van comprometiendo. Quizás es porque llegan a lo muy profundo del hábitat, allí donde el hábitat es sumamente crítico. Y vieran ustedes, los estudiantes, cómo se sensibilizan. Pero también preguntan, indagan, escuchan, realmente se comprometen. Son estudiantes que adquieren un conocimiento que no estaba en los libros. Entrevistan. Acá la mirada son dos barrios que había entregado el IPB hace unos meses, y ellos estaban preguntándole respecto de, bueno, cómo eran las calidades técnicas, cómo eran los aspectos de la familia, conformación. Y bueno, muchas veces los estudiantes van y se la juegan porque no les dan bolilla y siguen insistiendo. También nos han pasado que cuando rompen ese despojo de prejuicio, empiezan a entrevistar a todos los que andan caminando por el barrio. Y pasa, pero fíjense, esos son los profesionales que están mirando de acá a 20 años que van a ser los tomadores de decisión. O sea, participan en la actividad de las comunidades, aprenden. Ahí Lorena nos estaba enseñando cómo era el proceso de construcción de los ladrillos. Fíjense, un comentario de Fabiola. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Tienen muchas ganas de aprender y de responder. También relevan. Este ya es un trabajo más típico de los arquitectos. Proponen ideas y se entusiasman. Quizás a veces se entusiasman de más, pero en su afán de hacer algo es válido. Siempre ponemos límites, por supuesto, pero no vamos cuando hacemos trabajo de campo, no vamos a vender espejos de colores, sino más bien que somos realistas y sabemos nuestra posición y los tiempos que tenemos y los objetivos. Son creativos y
Natalia fue la que habló de gestión de residuos urbanos, ¿no? Yo pensaba, cuando la escuchaba, qué bueno que estaría que nos pongamos a hacer algo en conjunto, porque estos estudiantes estaban en ese momento, estábamos trabajando en la casa de Lorena, de Miriam, de Erika, y veíamos cómo en la construcción de un barrio del Estado, la empresa constructora, en la cual trabajan arquitectos e ingenieros, habían dejado estas probetas ahí de basura, no sé, que para ellos quizás es en desuso, pero nosotros en ese momento las veíamos con todo el potencial creativo de que podíamos hacer cosas. Y se pusieron ahí, nos pusimos, mejor dicho, a reciclarlas. Entonces, esa sensibilidad, esa conciencia. Y bueno, esta idea de diálogo de saberes es sumamente importante, pero ya no solo esa idea de diálogo de saberes con la comunidad, sino también con las otras disciplinas. Nosotros trabajamos con la transdisciplina. A lo largo de estos años, los chicos han co-construido ese conocimiento con trabajadores sociales, sociólogos, arquitectos, ingenieros, funcionarios, referentes de organizaciones barriales y bueno, y un montón de disciplinas más. Todos ellos que trabajan y o participan de algún modo en alguna de estas tres lógicas. Trabajador social del Poder Judicial. ¿Alguien sabía que en el Poder Judicial hay un trabajador social que se dedica a hacer temas de hábitat? Bueno, José Perlino, un licenciado ahí. Y entre todos estos actores que nos ayudan a co-construir el conocimiento, este año, por ejemplo, se acercó el arquitecto Pablo Bruno, que viene de la UBA, está ahí Pablo, ahí se acercó Gabriela, que es ingeniera, se acercó Roxana, que es paisajista, y les pedí que se quedaran, porque ya muchas veces vienen, pasan, y bueno, y esta vez les pedí que se quedaran y bueno, nos acompañaron. Así que les quiero agradecer también a ellos por la paciencia de soportarme a mí y a los estudiantes. Y bueno, mi idea es mostrarles ahora un poco los resultados que venimos teniendo en esta cátedra, que me parece que se están durmiendo. No, sí, se despierta. ¿Están durmiendo seguro? ¿O apelo a buscar la intención y la mirada de ustedes? No sé, díganme. Bueno, ahora tengo la atención de nuevo. Che, ¿podríamos subir el sonido de esto? Ah, ya sé. Gracias. Bueno, les estaba contando entonces sobre los resultados. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Como dijimos que evaluamos procesos y productos, acá les vamos a mostrar algunos de los productos. Pero lo más enriquecedor, créanme, son los procesos de estos estudiantes y cómo se están formando. En cuanto a los productos, lo que les podemos mencionar es que tenemos muchísimas, pero muchísimas propuestas para cada caso de mejoras de concurrentes, de mejora de hábitat y o de construcción, porque en algunos casos no se puede mejorar, sino que en algunos casos se tiene que construir. Y todas estas con criterios de sustentabilidad. Para que ustedes se den cuenta, nosotros cuando les pedimos y trabajamos, y ellos van también al barrio, lo hacen en función de tres lógicas. Y sobre eso tenemos los resultados. Pero bueno, ahora me gustaría que Gabriela y Roxana les cuenten un poco. Bueno, nosotros fuimos invitados, invitaron un día y nos quedamos. Mi nombre es Roxana, soy paisajista de profesión. Bueno, enganchadas en la lógica de la cátedra, les propusimos a los chicos que fueran al territorio, que evaluaran, que se comprometieran, y estos fueron los resultados. En el aspecto ambiental tecnológico, que es la parte que nos involucra, tuvimos principalmente tres ejemplos que son los que puedo remarcar. Uno es en el Campo Papa, donde está el famoso basural del Campo Papa, y los chicos terminaron en
ambiental, sino como seguridad y salud. Todo eso lo resolvieron con un espacio verde, cosa que me enorgullece como paisajista, porque dieron al basural el tratamiento de espacio verde, instalaron un salón de usos múltiples y con eso resolvieron actividades vecinales. Quiere decir que en un solo espacio se resolvió una actividad social, una ambiental y una tecnológica. En Rodeo del Medio, que están ahí en las filminas abajo, el gran problema era que el asentamiento estaba, las viviendas estaban asentadas en el perímetro de la vía y obviamente había un peligro permanente por el descarrilamiento del tren y demás. La gran solución ambiental fueron cercos verdes en el perímetro de la vía y para evitar el entrecruce de chicos generaron un espacio para que los chicos pudieran jugar. De esa manera le dieron además una solución a un problema social que estaban teniendo. En el asentamiento Castro. Bueno, buenas tardes, yo soy Gabriela, soy ingeniera civil en construcciones. Martín nos invitó y bueno, dentro de los chicos cuando iban a visitar los lugares que ellos mismos propusieron, volvían muy movilizados por la forma en que vivían, por la precariedad y por lo que ellos aprendían de la gente. Entonces, de ellos mismos surgió presentar dos tipos de soluciones. La solución inmediata, para ya, para el ahora, mañana llueve y me mojo, ¿qué hago? Y la solución a futuro, que eran sus proyectos. En el asentamiento Castro, Franco, que era el líder de ese grupo, lo que propuso fue, en las viviendas precarias que tenían, dentro del asentamiento hay muchas inundaciones, porque hay muchísimos residuos sólidos, sobre todo botellas plásticas. Entonces lo que propuso es con esas botellas hacer tejas para, con una metodología que se les enseñaba a las personas, cubrir sus viviendas precarias. En el barrio Burundel, que estaba el alto y el bajo, las casas que estaban en el bajo lindaban con los cerros, lindas, y tienen mucha humedad esas viviendas, lo que produce muchos problemas de salud. Entonces lo que propusieron para allá era separar un poco las viviendas, cavando, y habían cubiertas. Se les ocurrió con las cubiertas lograr una impermeabilización, casa, cubierta, cerro. Otro de los problemas de ese barrio es que ese está a un costado del corredor del oeste. Entonces lo que propusieron, las personas cruzan por debajo de una canalización para llegar al colegio. Entonces, sin interferir en la parte hidráulica, lograr un veredín con piedras, ahí está dibujadito, un asentamiento mortero, piedras y madera, con un pequeño talud para que no se inunde. Eso en época de inundaciones, cuando ya la inundación cubre el canal, que es lo que corresponde, la gente cruza por arriba con muchísimo peligro. Entonces, a futuro se proponía un paso peatonal, pero en el mientras tanto, para que no se mojaran, hicieron esa propuesta. Y también una propuesta de accesibilidad, porque entre el alto y el bajo, charlando con la gente, descubrieron también que la gente les contaba que les cuesta mucho circular en el barrio, porque es muy pedregoso, hay mucha gente que utiliza sillas de ruedas para movilizarse. Entonces diseñaron un sistema de veredas muy simple con los mismos materiales del lugar para el mientras tanto que les fuera mucho más cómodo. Y bueno, como objetivo de la cátedra era, gracias por el machete, no está escrito en el PowerPoint. Bueno, lo que nos sorprendió fue el interés, el compromiso, todo lo que Martín movilizó. Le agradecemos por haberme invitado, que somos las villanas invitadas, las del no, esto no nos gusta, que busquen más, aprovechen más. Fue muy enriquecedor todo lo que los chicos nos aportaron, lo que nos conocieron, casi nos hace llorar Martín con la foto, lloramos. Y bueno, y en este marco inferimos que es imposible, totalmente imposible, separar lo ambiental, lo tecnológico y lo social. Y queremos contar un poco lo social. Pablo se va a encargar, nos acaban de avisar que estábamos muy, así 30 segundos, contarle rapidísimo y ya.
Lo único que quiero comentar es que los lugares elegidos son elegidos por los propios estudiantes y ahí descubren una cosa que no está normalmente en las facultades, que el programa de necesidades está en la realidad y no en los libros, ni en los papeles, ni en los programas de estudio. Entonces, cuando bajan al territorio y conocen y hacen lo imposible para generar las entrevistas con los referentes de las organizaciones barriales, se encuentran con necesidades, tienen que resolver necesidades que no estaban en los libros. Y es a través de esas entrevistas donde traen después al aula las verdaderas necesidades que hay que resolver. Estos son 3 ejemplos, este es muy breve, uno ya lo dijo Gabriela, que es muy llamativo porque a ninguno de nosotros se nos hubiera imaginado la cantidad de discapacitados que había en el barrio Pinder, o Cancha Bustamante, como se conocen a sí mismos la gente de ese barrio, que es el tema de la accesibilidad. O sea que el proyecto de ese grupo de estudiantes, una parte de las soluciones estuvo dado por las rampas y por la accesibilidad de ese barrio. Bueno, también hubo otros, pero ese es el más significativo. Quería hacer mención de eso. Lo más importante, profesionales más críticos, responsables y sobre todo algo que nos enseña en la facultad, que sean resilientes. Profesionales resilientes. Algunas actividades de trabajo de los estudiantes, pero como a nosotros nos interesan los estudiantes poner en el centro, estas han sido las evoluciones, la verdad que han sido muy generosos, les agradecemos y eso también es muy alentador. ¿Y qué mejor se habla de él? Quería hacerlos hablar. No sé por qué pasó.